Más de 460,000 personas sin atención en la red de salud nacional. Alrededor de 206,000 niños sin vacunas. Más de 1,000 camas que se quitaron a otras áreas de atención para hacer frente a la pandemia. Y más de 2,000 muertes en el primer año de pandemia a causa de otros padecimientos. En el combate a la crisis sanitaria por COVID-19, el gobierno descuidó otras áreas de salud y estas fueron las consecuencias. La doctora Nancy Sandoval comentó lo siguiente respecto a la atención de pacientes en el Hospital Roosevelt. Le hablo de uno de los 2 hospitales de referencia del país y le cuento que yo no tenía contemplado por el plan de atención de COVID en mi hospital, atención de paciente COVID. Mi intervención surge en abril mediados como respuesta a la infectóloga a cargo de COVID del hospital, la doctora Johanna Samayoa, quien se encuentra rebasada en la emergencia y me dice: Nancy, tengo la gente en carpas. Esas fotografías que parten el alma, la gente sentada es que no había ni sillas para sentarlos. ¿Cómo esa planificación que habíamos tenido que tener como país no sucedió? Parque de la industria, y lo mismo, similar con el parque con el centro comercial de Zacapa, lo mismísimo. Y lo mismo pasó con Villanueva, no habían especialistas, no habían suficientes camas, y entonces hospitales como Roosevelt y San Juan tenemos que habilitar encamamientos, y habilitamos encamamientos, 3 encamamientos, y a eso fue mi participación en primera línea. Respecto al aumento de muertes por enfermedad común, la diputada Lucrecia Hernández Mac comentó lo siguiente. Pero sí, muy seguramente hubo otras muertes que podrían haberse prevenido si hubieran sido atendidas, ¿verdad? Estamos hablando aquí de hipertensión arterial, de diabetes. Estaba hablando, por ejemplo, con una oncóloga del San Juan de Dios y nos decía que sí, efectivamente ha habido un aumento de pacientes que están buscando atención por cáncer y que por un lado cree que sí hay un aumento de casos, ¿verdad? O sea, epidemiológicamente hay un aumento de casos de cáncer, pero también muchos son aquellos que ya no llegaron, digamos, o retrasaron la búsqueda de atención. Entonces creó un bolsón de gente que necesitaba la atención pero que no llegó durante el tiempo que estuvo cerrado. Esta es la sombra del COVID, la que niegan los ministros y la que ignora el Ministerio de Salud. En la Constitución Política de la República se establece lo siguiente: el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. En la misma parte se encuentra el artículo 94, que establece que el Estado tiene la obligación de velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Según el artículo 95, la salud es un bien público por el que todas las instituciones deben velar. ¿Y usted cree que la pandemia es justificación para la desatención de otras áreas de salud?